Bienvenidos al resumen de noticias de Canal Informativo. Esta semana empezamos con la oposición atacando al actual gobierno. Y es que el senador por el PAN, Juan Rementería, publicó en su cuenta de Twitter una lista de gastos que supuestamente había hecho el gobierno de la 4T, en la que se encontraban gastos exorbitantes. En su tweet, Juan Rementería publica: esta despensa no la tiene ni Obama, y una lista de una serie de precios que supuestamente había gastado el gobierno en diferentes productos. Entre ellos resaltó el precio de la longaniza que habían comprado, y no es albur, eso fue lo que resaltó seguramente por el albur mexicano. En fin, según Juan Rementería, el gobierno había gastado más de 16,000 pesos por un kilo de longaniza. Eso hizo que se hiciera tendencia en Twitter el hashtag LonganizaGate como una forma de chiste a la revelación de estos precios. Sin embargo, todo se trataba de una fake news, o bueno, más bien de unos datos mal publicados y mal entendidos, porque resulta que la lista de precios que publicó Juan Rementería no eran los gastos ya hechos, sino los gastos que se iban a contemplar. Y no solo eso, sino que además estos gastos exorbitantes habían sido planteados en el anterior sexenio. Cada fin de año el presidente hace, o bueno, el equipo del presidente hace esta lista de la serie de gastos que se van a hacer para el año siguiente. Obviamente, al cambio del sexenio hay un desfase, porque el presidente anterior, es decir, el del 2018, hace la lista de precios que va a utilizar el presidente siguiente, es decir, el del 2019. En pocas palabras, Peña Nieto es el que hace esta lista de precios y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el que revisa si se van a hacer estos gastos, si los gastos exceden los de la lista o si se gasta menos, porque estas son las opciones. Y según la lista publicada por el gobierno federal, en teoría se ha hecho un gasto menor al publicado en la lista original. Vaya, les explico de otra forma. Supongamos que ustedes entran a trabajar a una empresa nueva y les toca a ustedes hacer la compra de la despensa del lugar. El empleado que estaba antes de ustedes ya tiene una lista con lo que se compra en la oficina y los gastos que él hace habitualmente. Conforme tú vas trabajando, te das cuenta de que encuentras ofertas en el súper, compras las cosas al 3x2 e incluso que hay cosas que te salen más baratas. Pero no solo eso, sino que aparte te das cuenta que el empleado anterior manipulaba las cifras para darte un precio más caro y así poderse chorear a tu jefe y sacarle más dinero. Entonces, la caja de té que te sale en 30 pesos, el empleado anterior la reportaba en 50 y se quedaba por ahí 20 pesitos desaparecidos. Esto plantea diversas incógnitas. La primera, el gobierno federal no se dio cuenta del gasto excesivo que se estaba haciendo. Probablemente sí, y su intención era decir que se gastaba menos como algún tipo de medida de austeridad. Sin embargo, la pregunta que a mí más me salta es: pasaron 6 años desde que se planteaban estas listas con precios excesivos y apenas ahorita nos estamos dando cuenta. Por lo pronto, esto es una alarma, tanto para la sociedad y reporteros, para que estemos alerta de lo que se está gastando el gobierno, como para los que difunden las noticias y revisen 2 veces antes de publicar lo que están mostrando. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho varias veces en Canal Informativo que las fake news o las noticias falsas o incluso las noticias manipuladas pueden afectar la comunicación de nuestro país y al momento de tomar decisiones políticas pueden perjudicar de mala manera nuestro pensar. Es por eso que aquí en Canal Informativo les brindamos toda la información posible para que ustedes generen su propia opinión. Pasamos a lo bueno y lo malo de la cuarta transformación. El gobierno de López Obrador gasta 57 millones de pesos en la compra de 2 estadios de béisbol. Para nadie es secreto que el deporte favorito de nuestro actual presidente es el béisbol, y desde campaña prometió que iba a invertir más recursos en este deporte. Y aunque el gobierno de Sonora declaró que los 2 estadios se los dejó más baratos al gobierno federal de lo que debían de ser,
Esto obviamente despertó las críticas de la oposición. Porque aunque se declaró que la compra de estos dos estadios iban a servir para difundir este deporte en la sociedad sonorense, particularmente entre los niños, todos supimos que hubo antes de los Panamericanos y todavía en estos momentos de protestas de diferentes deportistas por la falta de recursos que se les estaba dando. Y eso es lo que nos lleva a la siguiente nota. El presidente declaró que se le van a dar becas a los deportistas que participaron este año en los Juegos Panamericanos de Lima. Juegos en los que, por cierto, México se ha desarrollado bastante bien y hasta el momento se está luchando por el tercer lugar en el medallero. Y el primer fin de semana que compitieron, obtuvieron el primer lugar en la misma tabla de medallas. Bueno, pues al parecer el presidente escuchó las quejas y les va a dar una beca de máximo 20,000 pesos por deportista. El dinero de estas becas va a salir de la subasta de la mansión del empresario chino Zhen Liyegon. Esperemos que este sea un estímulo positivo para aquellos deportistas que están poniendo el nombre de México en alto en el extranjero, porque ya saben, se vienen las Olimpiadas de Tokio y es la justa deportiva más importante a nivel mundial. El expresidente Vicente Fox encabeza la lista de los mayores evasores de impuestos de nuestro país. Recordemos que la semana pasada les comentamos aquí mismo que se declaró que el expresidente Vicente Fox evadía impuestos mediante una empresa en la que él colaboraba. Bueno, pues esta semana se publicó la lista de los mayores evasores fiscales de nuestro país. Resalta en primer lugar el nombre del expresidente, pero también resaltan personajes como el hijo de Manuel Bartlett, el actual dirigente de la Comisión Federal de Electricidad, y de José Luis Higuera, exdirector del equipo de las Chivas de Guadalajara. Esperemos que el SAT resuelva pronto esta controversia y que estos personajes, que siempre son tan polémicos, se pongan al corriente en sus pagos fiscales. 2019 se perfila para ser el año más violento para la prensa nacional. Y es que con una lista de 12 reporteros asesinados en lo que va de este año, nos acercamos al máximo que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto en su último año, que fueron 13 reporteros asesinados. Esto es algo que ya hemos platicado también aquí en Canal Informativo, y es que en realidad si uno revisa las leyes de protección hacia periodistas, no son tan efectivas como uno esperaría. Son demasiados trámites los que se deben de hacer para que un periodista tenga la protección adecuada en un país tan violento como el nuestro. También hay que recordar que según las estadísticas, quienes hacen más amenazas hacia la prensa son los políticos, seguidos de autoridades como policías y por último el crimen organizado. Tan solo la semana pasada fueron asesinados 3 periodistas al hilo: Rogelio Barragán Pérez, Edgar Nava y Jorge Ruiz. En la primera semana de clases asaltan un camión que se dirigía hacia la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM. Esta noticia la quise rescatar porque yo fui estudiante de la FES Acatlán y créanme cuando les digo que era pan de cada día los asaltos en este camión. Supuestamente este camión es una ruta segura, va del metro Cuatro Caminos hacia la facultad de forma directa. Sin embargo, los choferes dejan subir a personas de forma aleatoria durante el camino. Incluso no es la primera vez que en los primeros días de clases se suban a asaltar a los camiones. Esto se debe a que hay más personas que se están dirigiendo a la facultad, ya que a veces los alumnos son acompañados por familiares porque desconocen las instalaciones o porque están haciendo inscripciones o movimientos. Esta semana se han registrado ya 2 asaltos en esta supuesta ruta segura. Y los alumnos se están movilizando para reclamarle al director se tomen medidas. Entre las medidas que supuestamente se anunciaron es que los policías iban a hacer un grupo de WhatsApp con los microbuseros para así reportar los actos delictivos. Sin embargo, como ya les comenté, yo fui estudiante de esta facultad y eso es algo que ya se hizo anteriormente. También hubo un momento en el que se reclamó a las autoridades de la FES que la seguridad en la facultad y a sus alrededores era escasa.
se mandaron patrullas extras. Sin embargo, esto no ha ayudado a mejorar las condiciones en esta facultad, sus alrededores y el camino hacia ella. Esperemos que se tomen medidas más estrictas. Entre las peticiones que siempre ha habido de los estudiantes está que se haga un transporte exclusivo para alumnos o que mínimo esté monitoreado por radio tanto de las autoridades del Estado de México como de las autoridades de la Facultad de la UNAM. Otra noticia que quisiera rescatar, aunque esta es positiva, es que el centro de la Ciudad de México se está convirtiendo en una galería de arte urbano. El viernes pasado, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, junto con Beatriz Gutiérrez Müller, fueron a supervisar un proyecto que busca convertir el centro de la Ciudad de México como el museo de arte urbano más grande del mundo. La idea es convertir las cortinas de varios locales en pinturas de arte callejero. Este es un proyecto que se llevó a cabo desde el sexenio pasado y al que se le ha dado continuidad para hacerlo aún más grande. El recorrido abarca calles como Tacuba, 20 de noviembre o Pino Suárez y es de verdad una experiencia que yo recomiendo ampliamente, ya que son pinturas sumamente hermosas. Volviendo a nuestras notas principales, es necesario reportar lo acontecido este fin de semana en el país vecino del norte, Estados Unidos. Y es que un tiroteo en un Walmart del Paso, Texas, cobró la vida de más de 20 personas, entre las que se encuentran 8 mexicanos. Y es relevante mencionar que la cantidad de mexicanos muertos porque el objetivo del tirador era ir contra mexicanos. El tirador era un joven norteamericano de 21 años de nombre Patrick Crusius. Su objetivo, según lo publicado por él mismo en internet, era, según sus propias palabras, matar la mayor cantidad de mexicanos posibles. Esto ha dado mucho de qué hablar, ya que el mismo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha declarado que este fue un acto de terrorismo contra la comunidad hispana. Por otra parte, el presidente López Obrador dijo que iba a presionar a los Estados Unidos para que regulara la venta de armas de fuego, ya que recordemos que en este país es legal y es fácil acceder a este tipo de armamento. Posteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo unas declaraciones que al parecer no dejaron satisfechos a todos. Y es que recordemos que desde que empezó su campaña electoral antes de ser electo presidente, había utilizado un recurso de supremacía blanca en contra de la comunidad hispana y en contra de los migrantes, lo cual al parecer ha despegado los niveles de violencia en el país del norte. Sin embargo, él dijo que el joven Patrick, que es el tirador, tenía problemas mentales y que estos problemas estaban relacionados con otro tipo de cuestiones. Le echó la culpa incluso a los videojuegos. En ningún momento mencionó los mismos discursos de odio. Sin embargo, dijo que estos no se iban a permitir en su país, a pesar de que él es el que los ha ido reproduciendo en diversas ocasiones. Apenas el día miércoles viajó al Paso para revisar lo sucedido este fin de semana. Sin embargo, fue recibido con protestas y ataques por parte de manifestantes que se encontraban ahí recordando a las víctimas. Trump is responsible and he's part of the problem. Por lo pronto, el día jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó un comunicado a los Estados Unidos, haciendo lo que muchos venían pidiéndoles desde que llegó la Cuarta Transformación y al gobierno, y es el pedirle al presidente Donald Trump se revisen y se eliminen estos discursos de odio contra la comunidad hispana. En la carta se pide que se eliminen los discursos de supremacía blanca, xenófobos y racistas. Y aunque no se señala directamente los discursos del mismo presidente Trump, sí se hace una mención general a todo lo ocurrido en el país del norte a raíz de estos acontecimientos y a raíz del racismo creciente en el país vecino. Veamos cómo reacciona y cómo responde el presidente norteamericano.
Veamos si continúa su discurso o si lo modera, y esto cómo afecta a los Estados Unidos, tanto en compra de armas como en seguridad nacional y protección a los migrantes. Y es que no olvidemos también que ese mismo día ocurrieron otros 2 tiroteos en el país vecino del norte, y que incluso esa misma semana había ocurrido otro tiroteo en un festival de música. Incluso esta semana un atacante acuchilló a varias personas en otro Walmart, ahora en Luisiana. Por lo tanto, la regulación y revisión de las armas también es un tema importante para nuestros vecinos norteamericanos. Por lo pronto, esta es una nota que seguiremos aquí en Canal Informativo. No se olviden de seguirnos para mantenerse completamente informados con respecto a estos temas. Muy bien, y eso es todo de mi parte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Twitter, Facebook e Instagram como Canal Informativo MX. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde subimos mucho material importante para que ustedes se mantengan informados. Tenemos reseñas y opiniones de películas, así como datos curiosos. Tenemos nuestra mesa de debate de los miércoles y, por supuesto, este resumen de noticias con las cosas más importantes que acontecen en nuestro país y en el mundo. Eso es todo de mi parte. Yo soy Alejandro Rodríguez y me despido de ustedes.